Bien, ahora tenemos que hablar de los agentes económicos. ¿Qué son los agentes económicos? Los agentes económicos no son más que personas físicas o jurídicas que participan de alguna manera en la actividad económica. Pueden hacerlo de forma de productor, consumidor, ahorrador o inversor. Los agentes económicos a su vez se pueden dividir en dos, en privado y público. Los agentes económicos privados se subdividen a su vez también en economía doméstica, entidades sin fin de lucro y empresas. Comencemos por el principio. Las economías domésticas son básicamente un agente económico privado que cumple varias funciones. Primero, se dedica a consumir bienes y servicios. Se dedica también, en algunos casos, ¿no es cierto?, al ahorro, ahorrar, o también y algo muy importante es que son los que ofrecen trabajo, es decir, en el sentido de que son quienes prestan su fuerza de trabajo o su trabajo intelectual en el proceso productivo, en actividad económica. Después están las entidades sin fines de lucro, que son aquellas que persiguen algún fin, algún objetivo, ¿no es cierto?, algún beneficio. Y luego las empresas, que estas son muy importantes de los agentes económicos privados. Se dividen a su vez en unipersonales o en sociedades. Las unipersonales son la forma más simple que hay de empresas y que todos conocemos, debido a que únicamente hay un dueño, que valga la redundancia, es el dueño de la empresa. Por ejemplo, un kiosco o un maxi kiosco. Y las sociedades son un grupo de personas que persiguen algún objetivo en común, que se dividen los gastos, soportan las pérdidas y se dividen las ganancias. Las sociedades se pueden dividir en tres principalmente: de personas, mixta o cuotas, y sociedades de capital. De personas, por ejemplo, son aquellas donde la responsabilidad de los socios es ilimitada, es decir, que responden personalmente a las deudas y a las obligaciones de la empresa. Acá encontramos, por ejemplo, a la sociedad colectiva o de comandita simple. Algo a destacar por ejemplo, de estas sociedades de personas. En la colectiva, ¿no es cierto?, los socios responden por el capital aportado y son gestores de la empresa. En cambio, en la comandita simple también responden por el capital aportado, es decir, su responsabilidad es ilimitada con la empresa, pero los socios comanditarios no gestionan la empresa, sino que únicamente aportan capital. Luego están las mixtas o de cuotas, que son aquellas donde, primero que nada, el capital se divide en cuotas. El máximo número de las sociedades de mixta cuotas no excederá de 50. Los miembros no responden personalmente por las deudas, sino que se limita a su aportación por el capital. Y acá encontramos las sociedades de responsabilidad limitadas, por poner un ejemplo, ¿no? Y después están las de sociedades de capital, que la sociedad de capital únicamente los miembros responden por las acciones suscriptas, es decir, que la responsabilidad de los miembros está limitada al porcentaje o al monto de acciones que posea. Acá encontramos, por ejemplo, la sociedad anónima. La responsabilidad de la sociedad de capital es limitada, solamente se responde por el capital aportado. Y otra cuestión es que estas sociedades, la sociedad de capital, se constituyen mediante instrumento público. Bien, ahora tenemos que hablar de las sociedades públicas. Básicamente podemos resumir en una palabra, que es el Estado. Las sociedades públicas son el Estado. Comprende el conjunto de órganos de administración pública, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal. Por ejemplo, está integrado básicamente por entidades u organismos que sean estatales, ¿no es cierto?,
¿Y cuáles son sus funciones? Las funciones son de establecer un marco legal de la economía, ofrecer y comprar bienes y servicios, realizar transferencias, establecer impuestos, tratar de estabilizar la economía, redistribuir la renta y procurar la eficiencia económica. Básicamente, los agentes económicos públicos representan al sector público y tienen autoridad para intervenir en la economía en nombre del interés público y del bienestar general. La teoría de función de producción podemos entender como aquella relación que hay entre la cantidad de factores productivos requeridos, como el trabajo, el capital, los recursos naturales y la iniciativa empresarial, y la cantidad de bienes o productos que podemos obtener de todo esto en su conjunto. Bien, hay algo que se denomina el corto plazo, que tiene que ver el corto plazo con la función de producción. Básicamente, el corto plazo es un periodo de tiempo a lo largo del cual no pueden variar algunos factores que nosotros denominamos factores fijos. Pero, por su parte, hay otros factores que son ajustables, ¿no es cierto? Que son factores que la empresa puede variar, que se denominan factores variables. Por ejemplo, la productividad total, la productividad marginal y el producto medio del trabajo. La productividad total básicamente es la cantidad de producción que se obtiene a diferentes niveles de trabajo. La productividad marginal podemos entender como aquel aumento de la productividad total de la producción por incrementar en una unidad el trabajo. Y luego está el producto medio del trabajo, que es un cociente, es el cociente entre el nivel de producción y la cantidad de trabajo utilizada. Es decir, sirve para medir la productividad del trabajo. Bien, la ley de rendimientos decrecientes básicamente habla de que cuando se aumenta la producción, ¿no es cierto?, la tasa de producción, eventualmente irá disminuyendo y llegará a un punto que no será óptimo agregar insumos porque será ineficiente. Bien, la ley de rendimientos decrecientes está muy vinculada a lo que es el producto marginal y establece lo siguiente. Dice que cuando aumenta la producción, la tasa de producción eventualmente irá disminuyendo. Hay un punto que es óptimo y agregar más insumo es ineficiente. O eso se traduce básicamente en que recordemos que la productividad marginal o el producto marginal es el aumento, el incremento de la productividad total por una unidad adicional de trabajo, pero incrementar constantemente la unidad de trabajo, el factor variable que puede ser el trabajo, ¿no es cierto?, en una unidad, llegará a un punto que será ineficiente, que no sirve. Entonces, para ello hay un punto eficiente y se debe de respetar. Bien, ahora hablaremos de lo que son los costos, ¿no? El costo total debe entenderse que es el gasto total en el que se incurre para mantener un determinado nivel de producción. Luego está el costo fijo, que el costo fijo es aquel gasto que se mantiene independientemente del nivel de producción. Aunque sea cero, ese gasto se mantiene, ¿no? Ahora está el costo variable, que el costo variable es aquel que, como su nombre lo indica, varía con el nivel de producción. Es decir, si el nivel de producción es cero, el costo variable será cero. Después está el costo marginal, que es el aumento del costo total para producir una unidad adicional más de ese mismo bien. Y luego está el costo medio, que básicamente son los costos por unidad de producción, lo que cuesta producir un bien. Se divide el costo total por la producción.